Bueno, mi opinión sobre Petrogas es que tiene una muy buena variedad de equipos para todo el tipo de soluciones que estamos buscando, la seriedad de la empresa y la calidad, ¿no? Lo que me gusta de Petrogas es que tiene su propia flotilla de reparto. El mantenimiento que ellos ofrecen a todos sus equipos y el soporte ha sido muy bueno, una gran solución para nuestra empresa. Sí, hay gente que está muy bien capacitada y es lo que no me ofrecen los demás proveedores, ¿verdad? Petrogas. 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 Petrogas inició en 1992 como una empresa de comercialización y venta de equipos para gasolineras, así como equipos de carga y descarga de autotanques. Petrogas es el distribuidor líder a nivel mundial de las principales marcas internacionales de equipos y accesorios para suministros de combustibles, control de operaciones y administración de estaciones de servicio. Petrogas es la empresa más grande y sólida del sector de proveedores de equipo para gasolineras en todo el mundo, con enfoque al mercado mexicano. Petrogas cuenta con una gran línea de productos como equipos para despacho, dispensarios, bombas sumergibles, bombas centrífugas, medidores de alto flujo y cabezales registradores, diseño y construcción de estaciones de servicio, mantenimiento preventivo y correctivo a estaciones de servicio, estaciones de autoconsumo e industria, mantenimiento preventivo y correctivo, análisis de riesgo, instalación y arranque de equipos, consultoría en proyectos de control de despacho y rendimiento, sistemas electrónicos de manejo de combustible, controles volumétricos, sistemas administrativos y de punto de venta, sistemas para flotillas, equipos de monitoreo de tanques, equipos para almacenamiento, carga y transferencia, tanques, accesorios, carga y descarga, tuberías y contenedores, accesorios para gasolinera, equipo para combustibles alternativos, gas, aviación, biocombustibles y productos como Acron, aceites y lubricantes, Texas Lupac,
paneles de aluminio para la construcción. Además, entrenamiento y capacitación. Contamos con autorización de los principales fabricantes de equipo para impartir entrenamiento de certificación. Muy buenos días. La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio AC AMPES les da la más cordial bienvenida a la novena edición de ExpoGas Virtual 2022, Encuentro Técnico y de Negocios para el Sector Gasolinero. Es un gusto presentar esta conferencia magistral que lleva por título Presupuesto 2023 y el sector energético. Agradecemos la participación de todos ustedes y esperamos que lo expuesto durante la misma les sea de gran utilidad. Cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta podrán escribirla en el chat marcando el icono de pregunta que aparece en la parte inferior del mismo. De esta forma se podrá visualizar y darle respuesta al finalizar la presentación. Me complace presentarles a nuestro ponente, el maestro Ramsés Pech Razo. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma del Carmen, con especialidad en procesos petroquímicos por la misma universidad. Maestría en Administración de Empresas Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Maestría en Administración de Empresas Internacionales en la Comunidad Europea con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Con diplomado en Gerenciamiento, diplomado en Modelos Económicos en Economía de Empresas y diplomado en Modelos de Contratación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El maestro Pech cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, upstream, midstream y downstream, geotermia, electricidad, energía y economía. Es asesor a privados en países como Estados Unidos, Canadá, China, Reino Unido y países de Europa, así como de empresas nacionales. Es colaborador en diferentes revistas nacionales e internacionales y en diversos medios de comunicación. En esta ocasión nos acompaña la maestra Alicia Zazueta, vicepresidenta de AMPES, quien dará un breve mensaje de bienvenida. Cedo la palabra a la maestra Zazueta. Bienvenidos todos. No sé si me escucha la maestra Zazueta, que pueda tomar su señal de internet. ¿Qué tal? Bienvenidos. Adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Esperemos que estemos listos para escuchar esta
charla tan interesante. A nombre de nuestro titular, el maestro Andrés Gutiérrez Torres, presidente de aquí de AMPES y del Consejo Directivo, deseamos agradecer la participación y, como siempre, la excelente disposición del maestro Ramsés Pech para participar en estos foros informativos. Y para nosotros es de suma importancia generar puentes de comunicación entre las autoridades y el sector gasolinero. Queremos agradecer también la participación de todos los asistentes que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a esta 9ª edición de Expogas Virtual, Encuentro Técnico de Negocios para el Sector Gasolinero, manteniéndonos fieles a nuestra convicción de ser un participante clave de esta industria. Promovemos el desarrollo sustentable y la competitividad global de la industria de gasolineras, en armonía, por supuesto, con la comunidad y el medio ambiente, con acciones soportadas en la ética, el diálogo y la concertación, ofreciendo servicios especializados, consultoría, información, capacitación y difusión a través de proveedores confiables que aportan su experiencia y conocimiento en áreas de especialidad para el desarrollo y éxito de las estaciones de servicio. Estamos convencidos que solo trabajando en conjunto con las autoridades federales y locales podremos alcanzar un adecuado cumplimiento de la normatividad en pro de un sector gasolinero competitivo y sustentable. Es para mí en lo personal un placer poder darle la bienvenida a Ramsés, que siempre nos acompaña en estos eventos. Es de suma importancia esta charla informativa, ya que se trata de temas financieros, sobre todo dónde estamos posicionados y hacia dónde vamos en el 2023. Así es de que tomen nota y, como bien comentaban al inicio, va a haber también un foro para preguntas y respuestas, y qué mejor que nadie quien nos pueda responder si el especialista en la materia de presupuestos y del sector energético. Ramsés, es un gusto para mí poderte dar la bienvenida aquí en AMPES, que es tu casa, y muchas gracias por la disposición que siempre tienes para traernos este tema tan interesante a todos los participantes que están conectados hoy en día. Muchas gracias, Ramsés. Bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, muy agradecido con AMPES y con todos los que nos están escuchando, y si me lo permiten voy a compartir la presentación para iniciar. Y lo más importante aquí es de esta presentación, qué es lo que viene y qué es lo que va a seguir. No sé si ya están ustedes observando la presentación. Ya se está viendo la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Ok, permítanme nomás, déjenme parar ciertas cosas y poner... Ok, ya está. Bueno, hay que ver hoy, después de la pandemia, cómo está el sector energético y cómo los países están viendo hoy al mediano y el largo plazo las cuestiones, sobre todo en el sector energético. A partir de la pandemia, a partir del 2021 y hoy en el 2022, a partir del mes de abril, el sector de hidrocarburos se ha convertido en el eje primordial sobre las economías a nivel mundial, y es las consecuencias que estamos viendo el día de hoy. Segundo, Estados Unidos el día de ayer ya declaró la nueva forma como va a sacar su economía, y es por medio de infraestructura, de inversiones, de la inversión pública, y agilizar la forma de cómo va a ser la transición energética. No estamos hablando de dejar de utilizar los hidrocarburos, quedó muy claro el día de ayer, sino la forma que va a convivir hacia el largo plazo de cómo va a tener las energías limpias y sobre todo las renovables en el sector eléctrico, para poder transitar a dejar los carros de combustión a carros eléctricos. Ya el presidente Biden comentó a largo plazo el plan, y también platicó sobre el plan de corto a mediano plazo en el sector de hidrocarburos. Entonces, sin mayor preámbulo, nada más quiero comentar que esta presentación no tiene cuestiones que representan una organización, es información pública que proviene de secretarías de gobierno como SENACE, SENAGAS, la Secretaría de Energía y agencias internacionales. Esta presentación no representa ninguna organización y son comentarios de su servidor de análisis públicos de información.
Vamos a empezar para ir viendo hacia dónde vamos a tener el presupuesto y hacia dónde va el sector energético. Primero, hay que definir el mundo a dónde está respecto al planeta en el mercado energético. Lo que hay que decir es que en el mundo, y se confirma y se reconfirma, en el mundo hay una hipocresía camaleónica energética. Y esto lo vemos el día domingo en China, en donde China está diciendo, no voy a dejar de utilizar el carbón hasta que no tenga una certeza de la transición que yo puedo tener al aseguramiento de mi energía para mi país. Esto significa que todo mundo en papel decimos que sí vamos a hacer una transición energética, sí vamos a cambiar de las cuestiones de cómo estamos contaminando el planeta, pero la realidad en la parte tanto operativa y financiera, eso todavía dista mucho. Entonces, hoy en día debemos de dejar de pensar que la inflación que hemos tenido se está incrementando por el sector energético y esto derivado principalmente por el precio del barril. Lo que hay que dejar, otra cosa muy importante en este momento para todos nosotros, es que hay una mala conceptualización de la transición energética. ¿Y por qué me baso en la transición energética? Porque todos los presupuestos que se van a tener de ahora en adelante de inversiones públicas o privadas van a estar en función de la transición energética. El problema que tenemos hoy en día a nivel mundial es que los recursos financieros están ligados a una tasa de interés que se está incrementando y los proyectos, el costo se está incrementando. Lo que hay que ver en este plano es muy importante que la transición energética no depende de la forma como se transforman las materias primas, sino es cuántas de las materias primas estamos tomando de la naturaleza, cuántas se están transformando y cuántas de ellas se pueden reutilizar para poder continuar en el sector energético. Hoy estamos viendo que la carreta en el sector energético y sobre todo en el económico no está siendo por parte de los privados porque ha habido un incremento en el costo del dinero y por lo tanto lo que debe de venir hoy en una transición energética es el soporte de la inversión pública en función que hay que dejar algo bien claro. El dinero que viene de una inversión pública hoy en día no tiene un costo que signifique un interés. Recordemos que el dinero viene de una recaudación y yo no he escuchado que, por ejemplo, algún estado, una secretaría, la Cámara de Diputados diga, te vamos a asignar este dinero a una tasa de interés. Es por eso que la inversión pública es importantísimo que pueda generar el desarrollo económico y no el desarrollo social. Entonces, hay que establecer dos sectores en la transición, el eléctrico y el hidrocarburos. El eléctrico es lo que están diciendo que en el año 2050 se tiene que generar la electricidad con energías limpias o que omitan cero contaminantes. Esto es lo que estamos hablando. Y en el sector de hidrocarburos, todo va a ser una parte funcional. Y se los digo, en México yo creo que vamos a seguir al día de hoy a la fotografía, creo que vamos a seguir dependiendo de los hidrocarburos como en el año 2080 y en el mundo todavía creo que va a haber una gran parte de que se tenga que seguir utilizando sobre todo el sector de hidrocarburos. Dicho esto, hoy estamos viendo un gran problema que es el gas natural. Lo estamos viendo en países de Europa. Estamos viendo que están viendo un gran problema de la utilización del gas natural y sobre todo la utilización hoy que empieza el invierno. Estamos viendo que los centros de almacenamiento en Europa ya casi llegan al 95%. Están llegando a la meta objetivo que tienen. A esto como una consecuencia que en el mes de diciembre ya empiezan las sanciones sobre el todo en el crudo ruso, sobre todo en los precios límites que se van a tener en este. Lo que hay que dejar en claro que la transición energética va a depender mucho, como ha habido aquí, sobre todo que ustedes pueden ver que es la utilización del carbón, una menor utilización y una mayor ampliación de utilización del gas natural y del petróleo esperamos una contracción. Pero por el momento podemos decir que es muy limitado todavía decir que vamos a cambiar rápidamente. Esta gráfica que me gusta bastante, esto verde que ustedes ven, simula si no existieran, voy a decirlo así, la raza humana no estuviera dentro del planeta, pudiera conservarse la temperatura, pero como coexistimos dentro del planeta, hemos cambiado una evolución tecnológica a partir del año 1950 en adelante y pueden observar ustedes cómo ha sido el incremento de la temperatura. El cambio climático
ya sucedió, ya está. Y lo estamos viendo hoy en las precipitaciones que se están llevando en la República Mexicana, en donde el volumen de litros que se tenía por metro cuadrado han aumentado entre 2 hasta 4 veces en ciertas regiones. Y se lo digo yo, hoy que estamos aquí en Tabasco, estamos viendo esa cantidad de precipitación que no habíamos tenido en años anteriores. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Y esto es importante, que tiene que estar dentro de un presupuesto de una nación, coayudándose con la inversión privada. Es que hoy en día en el mundo va a venir la energía renovable, que es la eólica y solar, van a venir los biocombustibles, que se tienen que hacer inversiones, el almacenamiento de la energía, el transporte electrificado, el calor electrificado, es decir, utilizar los hidrocarburos o los combustibles fósiles para el calentamiento de los hogares, la energía nuclear, el hidrógeno, y este es el mayor negocio que hoy viene en estos próximos años, la captura y almacenamiento de carbón. Estados Unidos se va a basar, con lo que comentó el día de ayer, en implementar una mayor infraestructura en la construcción de carros eléctricos y al mismo tiempo la parte de la Secretaría de Energía de Estados Unidos está apoyando a planes de empresas que puedan lograr la captura, sobre todo de dióxido de carbono, para poder reducir la contaminación que se está emanando en la industria. ¿Qué es lo que le quiero decir a ustedes? Que el sector de hidrocarburos sí se va a continuar siempre y cuando tú demuestres la captura de emisiones de dióxido de carbono. Y en el sector eléctrico es cómo genera la electricidad y en base a qué materia prima estás tomando de la naturaleza. Me voy a basar en esta gráfica, que ustedes pueden estar observando, que lo importante aquí es lo renovable y lo no renovable. En lo renovable ya lo vimos que está el solar, agua y el vapor, que es la parte de la geotermia. Y en la parte de la utilización, todo se utiliza en la industria, comercio, hogares y principalmente en el transporte. En el sector de no renovables, que están los hidrocarburos, carbón, minerales, hidrocarburos, que esto es lo que me llama mucho la atención y debemos de tener en cuenta, es que los hidrocarburos, del total de la demanda que se tiene a nivel mundial, el 80 al 85% es enviado a las refinerías. Esto significa que se obtiene una mayor cantidad de combustibles, gasolina, diésel y turbocina. Y hoy estamos viendo, hoy en la mañana se incrementó el precio del barril y estamos viendo comentarios de China que ya van a facilitar la movilidad por el COVID-19, que de las restricciones tenían muy saturadas, y estamos viendo que Estados Unidos también ya está haciendo su estrategia el día de ayer, aumentando en 15 millones la venta de las reservas estratégicas. ¿Todo esto qué tiene que ver? Que bueno, que el sector de hidrocarburos en el mundo está dividido en dos fases, la líquida y la gaseosa. En la líquida, que es lo que hoy utilizamos mayormente para la refinación y se utiliza para el transporte de automóviles, camiones, trenes, barcos y electricidad, esta parte es importantísima y esto es lo que ha dado a pie a que los costos de la logística se incrementen por el costo de los combustibles y esto haga ligado al incremento en la inflación, sobre todo en los costos de los productos e insumos o servicios que se den ligados. Y la parte otra es la gaseosa, que es el gas natural, que estamos viendo un problema en Europa, que en Europa mayormente dependían del gas natural que llegaba por ductos y que les salía muy barato comparado con el gas natural licuado que tiene que ser enviado de otras latitudes del mundo hacia Europa. Y hemos visto que un gas natural licuado hoy está costando el millar de BTU entre 30 y 40 dólares. Y el transporte de gas natural licuado, de últimos datos que he podido yo leer del transporte, está costando un barco de gas natural licuado entre los 300 y 500 mil dólares el día. Entonces, ustedes se pueden imaginar en qué dependencia tiene hoy el mundo del sector de hidrocarburos. En los próximos 20, 25 años va a continuar y esto no va a parar. Hay que tener muy en cuenta esto que acabo de comentar. Otro fenómeno que está sucediendo con la parte de los hidrocarburos es que los gobiernos en algunas partes del mercado, y pongo específicamente en México, se está dando un subsidio, dejando de cobrar impuestos y al mismo tiempo colaborando con el consumidor, dando una cantidad de estímulo adicional para poder mantener el precio del combustible que sea accesible a la gente. ¿Qué es lo que hace con un subsidio? Es que tú te conviertas y puedas dar accesibilidad al consumidor a poder pagar ese litro de gasolina o de diésel.
Entonces, hay un fenómeno muy grande en el mundo que muchos países están dando un subsidio directo al consumidor y en otros no. Llámese nuestro socio comercial Estados Unidos, como ayer lo comentó el presidente Biden y en la rueda de prensa que tuvieron, que han observado que las ganancias de las refinerías han aumentado y supuestamente hay 60 centavos de dólar por galón por arriba del precio que deberían de estar cobrando en las estaciones de servicio y en donde las refinerías supuestamente dicen el gobierno de Estados Unidos que es donde está ganando la ganancia. Es decir, los ahorros que están teniendo se lo están pasando a sus accionistas o están comprando en acciones que están ellos haciendo en este sentido. Entonces, en México tenemos el gran problema porque estamos dando tanto reducción de dejar de pagar el IEPS o el impuesto y al mismo tiempo le estamos sacando dinero del erario para poder controlar y mantener el precio del combustible. Ojo con el subsidio. Entonces, el subsidio, lo que más me llama la atención es que dice que la contaminación en el aire genera más o menos 3.5 millones de personas en países de todo el mundo cada año. ¿Y esto qué significa? Que hay una parte de contaminación explícita e implícita y que representa el 92%. Esto es importante. Cuando tú vas a pagar el litro de gasolina o de diésel, no te están diciendo, oye, tienes que pagar por cada litro que contaminas cierta cantidad de dinero. Y eso no nos lo están cobrando. Entonces, nosotros solo estamos pagando el impuesto por tener el acceso, pero no estamos pagando el impuesto porque se tiene que limpiar, capturar y tener una mejor condición del aire. Eso no se está realizando y ese es un problema que se va a tener en el largo plazo porque se va a tener que tener una mayor inversión pública para poder subsanar los problemas que tenemos hoy en día. No hay un fondo de contingencia en los países, yo creo en Estados Unidos ya lo están habiendo, yo estuve revisando, pero en México no estoy viendo un fondo de contingencia en el futuro para poder limpiar y subsanar los problemas que se tengan en el futuro. Solo estamos contaminando y no estamos haciendo fondos de contingencia para poder limpiar cuando en un momento dado ya sea mucho la contaminación que se tenga. Algo muy importante, para tener una transición energética depende mucho en el eje de las X que pueden ver ustedes aquí, es cuánto es tu dependencia al sector de hidrocarburos en tus ingresos. México hoy en día, después de la reforma energética, tiene una dependencia entre el 18 y el 20% de los ingresos petroleros. Pero el problema que tenemos es que el poder adquisitivo o lo que puede ganar una persona está en un salario de no mayor de 10,000 dólares. Es el promedio que se tiene dado. Estados Unidos no depende de la industria de hidrocarburos porque los ingresos, como es un mercado privado, depende de la recaudación de los impuestos que vienen de las empresas que tienen que pagar junto con Canadá y el Reino Unido. Bueno, hoy el Reino Unido ya vimos que la primer ministra renunció y hay que ver quién van a colocar y cuáles son las siguientes acciones que se van a tener. Pero países como Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Irak, que tienen una gran codependencia de los ingresos para poder gastar en los egresos, bueno, es más complicado que puedan tener una transición energética en este sentido. La realidad de la transición energética, ¿y por qué hablo esto? No existe una certeza para mitigar el cambio climático, hay que dejarlo bien en claro. No existe las organizaciones ambientales y gobiernos no están alineados. Una forma de hablar es que se está contaminando, pero los gobiernos no están invirtiendo hacia largo plazo en cómo vamos a eliminar esa contaminación que hoy, en el día de hoy estamos produciendo. La inversión pública no puede solapar solo la transición energética, necesita forzosamente la parte privada. Pero hoy la parte privada tiene un gran problema porque las tasas de interés para pedir un financiamiento en un banco o en un financiero están casi al doble o hasta a veces el triple de lo que se tenía hace 6, 8 meses. Hoy estoy viendo una stand-by o un paro momentáneo de inversiones y la gente está analizando si es conveniente o no continuar con ciertos proyectos. Y ojo, México tiene que tener mucho cuidado en este sentido, que si no hay inversión privada que se arriesgue con las tasas de interés que hoy en día están, muy complicado tener proyectos en el mediano y largo plazo. Recordemos que un proyecto energético no dura 6 meses desde su concepción de diseño y su desarrollo y su instalación y operación. Tarda un proyecto de madurarse de todo esto que acabo de comentar en un promedio entre 4 hasta 8 años para que inicie a operar y pueda ser comercialmente viable.
La inversión, y como lo dijo ayer en Estados Unidos, ¿y por qué me refiero mucho en Estados Unidos? Porque recordemos que México está dentro de un tratado de libre comercio donde está Canadá y Estados Unidos, y el Tratado de Libre Comercio es el mayor volumen de dinero que se maneja en inversiones en energía, y esto se lo vamos a dejar a continuación, que vamos a seguir platicando. Pero ya Estados Unidos ya encontró un nuevo modelo de negocio, que ayer lo acaba de mencionar, la infraestructura y construcción de carros eléctricos hecho en Estados Unidos, la parte de insumos de materias primas para las baterías, su explotación por medio de minas y hacer alianzas con otros países para tener los minerales respectivos. Y tenemos principalmente la parte de la nueva diplomacia ambientalista que Estados Unidos está liderando, que es simplemente reducir y utilizar la forma como vas a capturar las emisiones contaminantes, principalmente el dióxido de carbono y el metano. Eso es muy importante, que hay que dejarlo claro, y esto tiene que tomarse en cuenta por parte de México. Como un resumen de esta primera parte, el carbón podría desaparecer su uso hasta el año 2060, y con el anuncio que hizo China el domingo pasado, y yo creo que se cierra el viernes con todo lo que estamos viendo y la subsecuencia del poder que va a tener hoy el presidente de China por unos periodos de más años, yo creo que China va a dejar de utilizar el carbón, yo creo que en el año 2070, 2080, el petróleo hasta el 2100, yo estoy estimando de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en día, y es importante que se hagan cambios en políticas públicas, planes y facilidad de armonía entre la inversión pública y privada sobre todo. Bueno, ya hablamos de la transición energética, ya vimos que es necesario que haya una correlación entre la parte ambiental, entre la parte de los dineros, pero la realidad es cuánto se invierte en el mundo. Y eso que se invierte en el mundo es que a partir de la pandemia se hicieron revaloraciones de cuánto dinero hay que invertir, y hoy con el problema que tenemos de tasas de interés alto y la inflación y el incremento de ciertos insumos en el sector energético, hay que establecer cuánto dinero se está invirtiendo. Bueno, en el mundo supuestamente se están invirtiendo para el año 2022, se estima que va a ser una inversión de más de 2.391 millones de dólares o 2.3 trillones de dólares, son muchos ceros. Y en el sector de mercado de combustibles se va a invertir 852 mil millones de dólares, y en el sector de electricidad 977 mil millones. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2015 se invertían más de 1,000 millones de dólares en el sector de hidrocarburos, y esto ha descendido conforme a las políticas públicas que se están observando, sobre todo en la nueva diplomacia ambientalista. Lo que estamos viendo es un incremento en la parte del mercado eléctrico de 816 a 977 mil. Y ahí hay una parte muy importante. La eficiencia energética está aumentando la inversión, es decir, se están buscando nuevas formas de cómo eficientar lo que se está tomando de la naturaleza y cuánto de eso que ya no se utiliza, poder reutilizarlo. Y esto es muy importante, que los países como México debemos de tomar en cuenta que no es solo tomar de la naturaleza, transformar y utilizarlo, sino es cómo reutilizarlo. Por eso estamos viendo también lo que se llama la economía circular en muchos países, su implementación. Dicho esto, me voy a fijar principalmente del total que se invierte en el mundo, más o menos 17% en energías limpias, 26% en el mercado de hidrocarburos y 19% en el mercado de electricidad, lo que se espera en el 2022. Pero aquí, tomando lo que es la parte de todo lo que está, China invierte 586 mil millones de dólares. Estados Unidos invierte 300 mil millones de dólares, donde China representa el 25% total de la inversión y el 13% Estados Unidos. Esto es muy importante porque Estados Unidos, al estar dentro del TEMEC, si yo hago la multiplicación de 300 mil millones y lo multiplico por el tipo de cambio del día de hoy, quiere decir que Estados Unidos está invirtiendo casi 6 billones de pesos. Y cuando reviso el presupuesto de este 2022, casi es el ingreso que estamos esperando en este año. Quiere decir que Estados Unidos invierte en lo que estamos esperando de ingresos de la recaudación. Entonces, imagínense nosotros que tenemos un país que invierte casi la misma cantidad de ingresos que esperamos, ¿cómo no nos conviene estar en esta latitud y en esta región a aras
que Estados Unidos va a invertir en nuevas tecnologías hacia el futuro, en carros eléctricos, energías limpias, energías renovables y sobre todo la captura de emisiones de dióxido de carbón por cualquier parte de la industria que se genere. Entonces, imagínense qué tan importante es no estar dentro del TEMEC. Entonces, con esta gráfica, lo que yo quiero indicar es, por ejemplo, ya discretizando los países que estamos en el TEMEC, México, Canadá y Estados Unidos. México se espera que invierta 62,000 millones entre Pemex, Comisión Federal de Electricidad y privados. Canadá 120,000 millones y Estados Unidos 294,000. Más o menos faltan 6,000 millones con una diferencia que hicimos el día de ayer que quedó en 300,000 millones el cálculo. Pero lo más importante de todo esto es nuestras dos empresas productivas del Estado, que se les está estresando para que puedan continuar y sobre todo cubrir la demanda del mercado. Fíjense cuánto dinero se les dio en el 2022, más de 1,140,000 millones de pesos o 1.4 billones de pesos. Este año se les va a aumentar a más o menos, se le va a reducir un 5.32%, es decir, se le va a dar más dinero a estas dos empresas productivas, donde la más afectada es la Comisión Federal de Electricidad, y ese es el presupuesto que se presentó en septiembre y ahorita va a estar en discusión. Aquí hay un gran problema. Dices que Pemex y CFE van a hacer todo para cubrir la demanda. La demanda de combustibles ya está a niveles prepandémicos en México. La generación de electricidad está aumentando entre un 4 hasta un 5%, y a esto tú le reduces. Y hoy dicen, y está confirmado por parte de la Secretaría de Energía, que el problema que se tiene en México es que no se ha invertido en transmisión y distribución. Entonces, ¿cómo le vas a hacer si vas a disminuir el presupuesto y no estás dejando que la inversión privada entre? Y la inversión privada hoy está revisando en dónde puede tener un dinero para hacer proyectos de inversión con un bajo costo de tasa de interés. Entonces, aquí hay un gran problema que no estamos, creo, visualizando, y creo que es importante que la administración pudiera revisar esto. Otro punto muy importante, y ¿por qué lo digo? En México, antes de la reforma energética, la inversión extranjera directa solo representaba el total del 3%. Hoy representa entre el 18% y el 20%. ¿Cómo está la inversión en el sector energético? Fíjense esta gráfica. Lo rojo es la inversión que se ha hecho, y estos son datos de la Secretaría de Economía, en el sector de energía. De un total de inversión de 27,000 millones al segundo trimestre, es un comparativo de cada año al segundo trimestre, podemos observar que ha habido un incremento de la inversión y sobre todo en el año 2018, y esto se ha disminuido, como podemos ver, al mismo periodo. Entonces, lo importante aquí es que si Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no tienen el presupuesto necesario, es importantísimo que la inversión pueda venir a nuestro país. De toda la inversión extranjera directa que se ha tenido de 1999 a 2022, la inversión extranjera directa se ha concentrado en la generación de electricidad en un 38%, en el transporte de gas 30%, porque acuérdense que hoy dependemos mucho del gas natural que viene de Estados Unidos vía ductos. Tenemos la extracción de hidrocarburos el 13% y otros el 19%. La gran mayoría del dinero ha venido para generar plantas de generación de electricidad, y es momento que se decida que el sector privado, si el público no tiene el dinero, se permita hacer transmisiones, inversión en transmisión y distribución. Les digo esto, cuando tengan oportunidad en su recibo de luz del lado izquierdo, en la parte media, van a encontrar los costos de generar electricidad. Van a ver que dice transmisión y distribución. Sumen todo sin sumar la parte de la ayuda gubernamental y se van a dar una gran sorpresa que el costo de cada kilowatt que tú estás pagando, el 50 hasta el 60% se va en transmisión y distribución. Quiere decir que es muy caro transmitir la electricidad y muy caro distribuir la electricidad a los usuarios finales. Entonces, aquí la pregunta es, si la generación de la electricidad, de acuerdo al recibo, solo representa el 28% de cada kilowatt, entonces, ¿cómo le va a hacer la administración actual o futura si no hay cómo llegue la electricidad a quien lo está demandando? Estos son datos de la Secretaría de Economía, que es un resumen en donde la principal empresa de los 3 países con mayor inversión en el sector es Iberdrola,
segundo es Canadá con Pelican y luego tenemos a Sempra en Estados Unidos, pero Estados Unidos es la que ha traído una mayor inversión y tiene una participación de número de sociedades de más de 424 empresas que están en nuestro país. Entonces, acuérdense que la inversión extranjera directa lo que genera son nuevos impuestos, nuevas formas de trabajo, porque son empresas que se van a colocar en nuestro país y van a generar una mayor riqueza y por lo tanto van a pagar impuestos, y al pagar impuestos se tiene una mayor cantidad de ingresos. Al tener una mayor ingreso se puede dar una mayor cantidad de egresos para poder cubrirlo lo que se tiene hoy en día y que se está demandando. La pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a hacer? Hicimos un análisis y preguntamos cuánto es lo que se necesita en los dos mercados de inversión. Y resulta ser que en el 2030 necesitamos una inversión de alrededor de 2.1 billones de pesos, más o menos el 33% del ingreso que se espera en el 2023. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que se necesita. Si al gobierno solo le asigna a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 1 billón de pesos, ¿de dónde va a salir el otro billón? Tiene que venir del sector privado. ¿O es acaso que el gobierno o las siguientes administraciones van a darle una mayor cantidad de presupuesto? Acuérdense que en esto que estamos observando aquí se tiene que tener contemplado la nueva política que Pemex también firmó sobre la captura de dióxido de carbono y sobre las emisiones de metano que también México tiene que cumplir, a lo último que ha firmado en la reunión que tuvo con Estados Unidos y Canadá, y hoy en diciembre que vamos a tener la otra cumbre en donde también se va a confirmar esto que estamos observando. Bueno, ya vimos la transición energética, ya vimos cuánto se invierte en el mundo y cuánto es parte del TEMEC, y cuánto es el mercado de hidrocarburos y en dónde estamos. ¿Y por qué me voy a sentar en el mercado de hidrocarburos primero? Porque es lo que ha influido en la economía, ha sido asentado, y creo que es una parte fundamental que entendamos, sobre todo hoy en el balance económico, donde estamos viendo países como Arabia Saudita y Rusia que están haciendo estrategias disminuyendo 2 millones de barriles diarios. Rápidamente les cuento la historia. La OPEP+, ¿por qué surgió? En el año 2008, Estados Unidos producía 5 millones de barriles diarios. Arabia Saudita y Rusia, cada uno más o menos producía 9 millones de barriles diarios. Estados Unidos, al ver esto, que iba a depender mucho de estos dos países, decide invertir con el presidente Obama, liberando permisos federales y permitiendo la inversión en formaciones de Shell, donde se hace la fractura hidráulica. Es en el año 2015 donde Estados Unidos, de ser un productor de 5 millones de barriles diarios, llegó a producir en el 2015 13 millones de barriles diarios, convirtiéndose en el primer productor a nivel mundial. Ante esta situación, Arabia Saudita y Rusia se dieron cuenta que el problema que iban a tener es que Estados Unidos iba a controlar el precio del barril. Por lo tanto, Arabia Saudita y Rusia se juntaron y decidieron formar la OPEP+ en 2016 en Viena. Esto significa que Rusia invitó a varios países para sumar un volumen en donde Estados Unidos no pudiera controlar. Y acuérdense que OPEP+, México está incluido porque nosotros le vendemos crudo a Estados Unidos, y es como la OPEP+ surge porque Estados Unidos se había convertido en una amenaza en cuestiones del control del precio del mercado. Hoy Estados Unidos es el principal productor tanto de crudo y de gas, y aparte ya está exportando entre 3 hasta 5 millones de barriles diarios de su crudo a ciertas latitudes que se tienen en el mundo. Dicho esto, en México me voy a centrar principalmente para entender por qué es importante todavía el sector de hidrocarburos. Esta es una gráfica que data del año 2008 hasta agosto del 2022, en donde la parte roja es el total de crudo que se envía a refinerías. Es más o menos lo que vamos viendo, que en 2018, 2019 bajó la cantidad, pero mandamos una mayor cantidad de crudos de exportación, pero hemos de recordar que en el año 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retiró 100,000 millones de pesos a las inversiones, sobre todo en Pemex Exploración y Producción, y por lo tanto tuvimos una declinación, sobre todo de la producción, que en los últimos 3 años se ha mantenido y está estable. Ojo, hay que dejar algo claro.
México tiene desde el año 2020 firmado con OPEP+, un acuerdo en donde no puede incrementar la producción a más de 1.753.000. Como reza en la última reunión, dice, este acuerdo es de forma voluntaria a cada uno de los países que establecieron el incremento de la producción o el decremento de la producción. México le respetaron mantener la producción de 1.753.000 barriles y no nos pidieron que lo hiciéramos como en el año 2020 esperábamos. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? El principal negocio de Pemex es la venta de combustibles. ¿Y por qué? Porque Pemex se convirtió en un trader o un comercialización de los combustibles. En México, hoy en día, no somos autosuficientes de combustibles. Y esto está sucediendo que nosotros estamos importando inflación, ya sea en el sector agrícola, sector de combustibles o cualquier insumo que tenemos, porque en donde importamos hay inflación y esa inflación tiene que ser trasladada en los costos de lo que estamos comprando fuera de México. Cuando tú importas, significa que tú no puedes cubrir la demanda de tu mercado y por lo tanto tienes que importar. Y hoy el déficit comercial en México es alto y lo vamos a demostrar posteriormente. El problema de las refinerías hoy en día, ustedes pueden ver en la parte gris que están viendo ustedes, es la producción de combustible hasta agosto. Esta es la producción de gasolinas que se ha disminuido, de diésel, perdón, que se ha disminuido. Y esta es la producción de gasolinas. Hay que dejar algo muy importante. En el TEMEC, ahorita en las mesas que se están teniendo, que pues posiblemente ya se vayan a establecer, Estados Unidos no está reclamando venir a extraer el hidrocarburo. Por eso el capítulo 8 dice bien claro del TEMEC, México es el único que puede extraer el hidrocarburo del subsuelo. Ninguno lo puede realizar más que el gobierno mexicano. Y Estados Unidos no está reclamando eso. Lo que está reclamando Estados Unidos en el punto 3 es, a ver, México, tus refinerías no están produciendo diésel de bajo azufre, es diésel de más de 15 partes por millón. Tú estás dentro de un acuerdo comercial en la parte ambiental en donde tú debes de estar consumiendo en el transporte que utiliza el diésel de bajo azufre, porque tú estás en una región en donde Canadá y Estados Unidos consumen en su totalidad diésel de bajo azufre. Y ese es uno de los reclamos que está haciendo Estados Unidos en las mesas que se están por poner en los próximos meses, siempre y cuando, bueno, se establezcan. Entonces hay que dejar claro en esto. Entonces, viendo esto, lo de las refinerías, hemos visto que nos han comentado que ya somos autosuficientes y esto no es realmente la realidad. Esto hay que dejarlo muy en claro, que para poder ser autosuficientes tenemos que tener las 6 refinerías, deben de estar operando por arriba del 80%. Del lado izquierdo, ustedes van a observar cómo debería ser una refinería ideal, tendría que ser algo armónico. Entonces, hicimos un análisis con datos de la Secretaría de Energía, hicimos la línea azul, es como debería estar la refinería operando, en este caso es la de Madero, que está reconfigurada. La línea roja es cómo operó su eficiencia en 2021 y lo verde 2022. Del centro hacia afuera es el porcentaje de utilización y los números por la parte exterior son los números de semanas de los datos de la Secretaría de Energía. Esta línea verde debería estar aquí, pero este es el comportamiento que se tiene en las refinerías. En este caso pueden ver Madero, en este caso pueden ver Cadereyta, cómo se ha comportado, en este caso pueden ver Minatitlán, cómo se ha comportado, en este caso van a ver Tula y este es Salina Cruz y Salamanca, y finalmente este es el Sistema Nacional de Refinación de las 6. Esto azul es como deberían estar las refinerías operando, pero esta es la realidad que vemos, 2021 rojo y 2022 lo verde. Es así como están las refinerías. Dicho esto, vamos a dejar algo también claro. De toda la demanda de gasolinas del mercado, ¿quién lo cubre? La demanda, si ustedes pueden verse, hicimos una gráfica de enero a agosto del 2022 y la demanda en enero estaba por debajo de los valores de prepandemia. Se ha ido incrementando la demanda y esta demanda hoy en día ya está por arriba de los valores prepandémicos, que era un promedio de 800,000 barriles. Yo espero que esto llegue en los próximos años casi a 850,000 barriles. ¿Qué significa esto? Que de la demanda
136,000 barriles son cubiertos por privados y 681,000 barriles son cubiertos por parte de Pemex. Estos son barriles diarios de demanda que se tiene en el mercado. De esta total de la demanda, hay que dejar algo claro, que de las importaciones que se tienen de esta demanda, se importan alrededor de 512,000 barriles de gasolina regular. No estoy metiendo la Premium tiene otro, o más o menos más de 150,000 barriles, de los cuales, de los 512,000 barriles, más o menos 136,000 es importado por privados y 376 por parte de Pemex. Pemex, del total que se importa, el 70% corresponde a Pemex. Y el total de la demanda de gasolina, el 80% es cubierto por Pemex y 20% por privados. Entonces, viendo estos datos que estamos viendo, con datos de la Secretaría de Energía, tomando los datos de la demanda del 2019, si se dan cuenta, era de 805,000 barriles la demanda y hoy de 752,000 barriles de enero a agosto, el promedio de la demanda. Y si pueden ver, sí ha aumentado la producción de gasolinas, pero el problema es que también ha aumentado la demanda y por lo tanto ha aumentado la importación. Entonces, esto hay que dejarlo que el volumen como se cubre la demanda es directamente proporcional a la producción que se tiene y por ende la diferencia es la importación que se necesita. Para el caso del diésel tenemos una demanda de 421,000 barriles, donde el 100,000 barriles es por privados y 321,000 barriles. Es decir, de la total de la demanda, el 72% es cubierto por Pemex y 28% por privados. Y del total de la importación, 100,000 barriles es por privados, 187,000 barriles de Pemex, y todo esto es diésel de bajo azufre que se viene de Estados Unidos, la importación que se tiene hoy en día. Estos son los datos de la parte del diésel, como pueden ustedes observar. Como una conclusión de todo esto que estamos observando, tenemos que tener las refinerías trabajando por arriba del 80%. Tenemos que tener a un Deer Park que nos manden todos los combustibles. Pero en esta primera tabla, de acuerdo a la demanda que hemos observado, de 820,000 barriles y 410,000 barriles que estamos dejando, del total, nosotros solo cubrimos de lo que es de las 6 refinerías 200, y lo que manda Deer Park. Deer Park, estos datos de 9,000 y 7,000 barriles es una suposición que yo estoy dando, porque en el informe de gobierno dicen que se han enviado de enero a la fecha más o menos de junio casi 2 millones de barriles diarios, suponiendo que es gasolina y diésel solamente, quiere decir que solo se están enviando 15,000 barriles y nosotros hicimos este análisis que donde solo se están enviando en forma diaria 9,000 barriles de Deer Park y 7,000 barriles de diésel. Quiere decir que esto, Deer Park solo representa el 1 y el 2% hasta el momento. En el dado caso, que esta es la siguiente tabla, las refinerías, las 6, no pudieran incrementar al 80%, pero Dos Bocas ya estuviera operando en el 2024, la Cangrejera, lo que ha comentado la Secretaría de Energía en el tren de aumentar las gasolinas y de diésel, llegasen a operar en 2024 y que Deer Park pudiéramos enviar los 110,000 barriles de gasolina y 90,000 barriles, solo nos faltarían 193,000 barriles de gasolina y 4,000 barriles de diésel, pero no seríamos todavía autosuficientes. Ojo, la refinería Olmeca, del total de la demanda que estamos esperando, que es de 840 y 420, solo cubrirá el 21% del total de la demanda de gasolinas y solo el 29%. No nos convertiría en autosuficientes. Quiere decir que para lograr la autosuficiencia, esto es lo que tenemos que lograr. Esta tabla. Primero, 6 refinerías operando el 84%. Dos Bocas operando en 2024, Cangrejera ya teniendo la reconfiguración que se quiere hacer, Deer Park que se mande todo el combustible y a esta demanda, sí, ahora sí, ya somos autosuficientes y ya podíamos almacenar 19,000 litros de gasolina y 171,000 barriles de diésel. Y como vuelvo a confirmar, Dos Bocas solo representaría el 20% del total de la demanda que cubriría y el 29% del diésel. Bueno, dicho esto, dado los datos que ha sacado la Secretaría de Energía y hoy en día en el presupuesto del 2023, suponiendo lo que hemos comentado, que solo estarían las refinerías
al 80% y mandaríamos a Dos Bocas, nos faltarían 477,000 barriles si es que queremos mantener la exportación de crudo, porque ya dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México no puede dejar de exportar y lo vamos a comprobar más adelante. Entonces, este déficit que se tiene de acuerdo a los datos del presupuesto que se presentó en el 2023 es que México no debe de producir casi 2.5 millones de barriles diarios para estar positivos y no negativos. Entonces, en México, los 2 millones de barriles que se están contemplando no van a ser suficientes si queremos mantener la exportación. Por lo tanto, es importante que se mantenga una producción de 2.5 millones de barriles diarios. Has de acordarse que en el año antes del 2015 teníamos esa producción y esa producción sí la puede lograr Pemex junto con los 110 contratos. Solo es ponernos de acuerdo para poder realizarlo, porque los datos que yo estuve revisando, esto es lo que están contemplando que produzcan los privados. Y yo haciendo los cálculos, esto es lo que deberían de estar produciendo los privados para poder asegurar entre lo que produce Pemex, que serían los 2.350.000, y lo que producen privados, poder tener una producción de 2 millones de barriles diarios y cubrir la demanda de la necesidad de las 6 refinerías y lo que tenemos que exportar en un momento dado. Me quedo, ya pasamos los hidrocarburos, la parte líquida. Ahora me voy a ir en la parte del hidrocarburo gaseoso. Estos son datos de la Secretaría de Energía al mes de agosto, y en donde dice que ya estamos incrementando la demanda de gas natural en casi 8.345 millones de pies cúbicos, donde estamos importando casi 5.800 millones, 29 millones de pies cúbicos y solo estamos produciendo 2.515. Esto es muy importante dejarlo en claro, porque en México, si se dan ustedes cuenta, la importación continental en el 2016 era de 3.791 y ya hemos aumentado casi más de 2.000 millones de pies cúbicos diarios al 2022, en donde la mayor cantidad de incremento se ha habido en el ducto que se tiene marino de Tuxpan. Hoy se están enviando 916 millones de pies cúbicos en forma diaria, y en donde ya dejamos de importar es en la parte de gas natural licuado, donde solo estamos importando 32 millones de pies cúbicos diarios. Es decir, estamos utilizando una ventaja competitiva porque el gas natural licuado está fluctuando su precio entre los 25 hasta los $40 el millar de BTU, cuando el gas está fluctuando entre 6 y $7 el millar de pies cúbicos diarios, el millar de BTU, y esto en función de que es enviado por medio de ductos. Cuando es por gas natural licuado es muy caro porque hay que comprimir, subir en el barco y descomprimir en el lugar donde se tiene para su utilización. Algo muy importante que hay que dejar claro, el gas natural que viene a través del ducto de Tuxpan viene de zonas de Midland, en la zona de los precios de Oaxaca, y en estos valores donde ustedes están observando con datos de la Secretaría de Economía. Estas zonas de Eagle Ford y la zona de Permian son zonas de shale donde se hacen fracturas hidráulicas. En Estados Unidos se perforan entre 8 y 12 mil pozos en forma diaria y están teniendo y manteniendo la producción de 13 millones de barriles diarios y más de 100 mil millones de pies cúbicos diarios, entre 900 mil y 1 millón de pozos operando en forma diaria. Eso es lo que tiene Estados Unidos. Por eso la preocupación de los países de la OPEP+, y más aún que ahora están teniendo estrategias con sus reservas estratégicas. Perdón. Ese es el precio del gas natural, lo que yo les decía, miren, el precio en Altamira en julio del 2022 era de $44.31 y hoy está en 55. Por eso vimos la caída de las importaciones de gas natural licuado de México y el aumento del gas natural de Estados Unidos vía ductos. Por eso fue importante la construcción del ducto, porque imagínense si no se hubiera realizado, ¿qué problema tendríamos nosotros? Porque este gas hoy en día, con lo que se está haciendo de Mayacán y que se tiene que tener las plantas de generación eléctrica, que se tienen que cambiar de utilización de hidrocarburos líquidos en Mérida que están utilizando, a cambiarlas a gas natural, hoy que vamos a tener un aumento de la demanda de gas, de electricidad,
debido a que cuando opere el Tren Maya, bueno, se va a necesitar una mayor demanda de gas natural si es que se tiene que hacer una derrama. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dependemos de Estados Unidos, que estamos dentro de un TEMEC, del gas natural? Sí. ¿Y por qué dependemos? Porque ellos están produciendo más gas y nosotros no lo estamos haciendo, derivado de que dejamos de invertir en las cuencas de Burgo y en donde la similitud de la geología es igual a Permian e Eagle Ford, y eso lo podemos hacer nosotros también. El problema es que Pemex no tiene el suficiente dinero y hoy en día la zona donde está la zona de Shell solo se han perforado no más de 30 pozos y todavía estamos en fases de exploratoria. Lo que debemos de hacer es aprovechar todo lo que se está haciendo. Y nada más un último comentario sobre este aspecto. En México, el 80% de la producción viene en aguas someras. Quiere decir que no se generan el mismo número de empleos que si fuera en tierra. En cambio, en Estados Unidos, la industria de hidrocarburos se tiene más del 80% en tierra y esto ha generado una mayor cantidad de renama económica, por ejemplo, en Midland y en la zona donde está Eagle Ford. Creo que en México debemos ir cambiando la forma de cómo estamos extrayendo el crudo para generar y reactivar sobre todo la economía en ciertas regiones. Lo hemos visto en zonas de Veracruz, Tamaulipas, en Chiapas y en Tabasco, que se han podido reincrementar los volúmenes de la economía, pero ahora que ya sabemos toda la experiencia que tenemos, bueno, pues es momento de aprovechar la experiencia que se tiene. El problema del gas natural, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía, solo se va, el nivel más alto de producción sería de 4,000 millones de pies cúbicos y el más bajo de 3,000 millones. Si la demanda que estamos teniendo es de más de 8,000 millones y solo vamos a llegar a 4,000, si vamos a seguir exportando. Y lo que ha sucedido en lo que ha ido el Senagas a preguntar a varias partes de la República en cómo y cuánto es el volumen de gas natural que se necesita, cada año que hace la encuesta pública por parte de Senagas ha aumentado la demanda y necesidad de gas natural. Aquí la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? Y volvemos a lo mismo. Bueno, hoy estamos en el TEMEC y en el TEMEC hay una relación comercial de lo que exportas, importas. Y el déficit en México de lo que exportamos del sector agrícola y todo lo que necesitemos en los mercados, hoy en día en México, esta es nuestra balanza comercial de lo que tenemos hoy en día a nivel México. Tenemos un déficit de 24,000 millones de dólares en donde incluye la exportación de crudo. Si yo dejara de exportar crudo, más o menos la exportación sería el déficit de 47,000 millones de dólares. Estoy cerrando este número. ¿Esto qué significa? Que cuando yo hago la discretización solo del déficit de la exportación del sector de hidrocarburos, fíjense cuánto dinero ha aumentado de lo que estamos comprando, de 18,000 millones de dólares el año pasado, 13,000 millones de dólares en el 2020, ya que estamos, cuando la pandemia no había surgido, era de 22,000 millones y hoy es de 33,000 millones. Y esto, claro, es por parte del costo del precio del barril ha aumentado, pero eso significa una mayor cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasaría del déficit de hidrocarburos, que hoy en día es de 24,000 millones de dólares? Si dejáramos de exportar, sería de 47,000 millones. Aquí voy a hacer un paréntesis. El tipo de cambio, y esto es una asunción que estoy dando económica centralizada en el tipo de cambio, no es función de que la moneda está fortalecida, porque hay que recordar que la moneda mexicana no se utiliza para transacciones financieras a nivel mundial. Lo que se utiliza es el dólar, el yen, el euro, entre algunas de las monedas, y la moneda mexicana se utiliza muchas de las veces para mercados especulativos, y esto principalmente lo estamos viendo hoy en día por el incremento de las tasas de interés. Una pregunta que yo haría, si el volumen de dinero de las remesas, que es al mes de agosto, según datos del Banco de México, de 38,000 millones de dólares, imagínense quitando la parte turística, que es de 19,000 millones de dólares al mes de agosto, solo prorrateando las remesas, es de 38. Si dejáramos de exportar 47,000 millones, quiere decir que el gobierno o el Banco de México tendría que sacar a subastar dólares para controlar el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es debido a que existe un volumen
de dólares que mantienen a un tipo de cambio controlable y es derivado de las remesas. Aquí la pregunta es, ¿estamos diciendo que hay un déficit en cuanto a la importación que tenemos y exportación porque no estamos produciendo y cubriendo la demanda del mercado? Estamos causando un segundo fenómeno de una distorsión del núcleo familiar, en donde una mayor de individuos se están yendo fuera del país para poder traer el dinero necesario. La pregunta aquí es, si tienes una solventación del tipo de cambio en donde estás controlando que la moneda se mantenga estable, pero a largo plazo vas a tener una distorsión del núcleo familiar y eso va a causar más problemas dentro de la sociedad. Ya platicando sobre todo esto que vamos a hablar, otro punto que yo quiero dejar en claro es que en México los carros eléctricos no va a haber un cambio tal en los próximos 20, 30 años. Esto va a ser hasta el año 2080. ¿Por qué lo digo? Datos que hemos revisado el mes de julio y datos de cuántos carros eléctricos hay, puros, hay 4,289. Vehículos híbridos, es decir, que necesitan combustibles y hay que conectarlos para cargarlos, hay 12,000. Y carros híbridos que generan su propia electricidad al movimiento del carro, hay 140,000. Esto producen más o menos, circulando, hay 156,000 carros eléctricos. Y uno de los principales problemas es el poder adquisitivo. Estuve observando que ya van a traer un carro de una autonomía de 254 kilómetros, más o menos va a costar entre 250 y 350 mil pesos, pero es como si fueras de la Ciudad de México a Puebla y tienes que cargar tu carro automáticamente cuando hagas esta trayectoria. Estuvimos evaluando carros fuera de México del mercado y un carro de una autonomía por arriba de 500 kilómetros está fluctuando su precio entre los 70 y hasta los $100,000 cada unidad. Aquí la pregunta es, ¿quién de todos nosotros tiene poder adquisitivo para poder comprar un carro de este tipo? El otro problema que tenemos en México es la infraestructura. Datos que pudimos encontrar, ¿cuántos centros de cargas hay en México? Y en México, de acuerdo, hay 1,189 para 156,000 carros que están circulando hoy en nuestro país. En la Ciudad de México hay 272 y de ahí el Estado de México 95, Jalisco 196, pero esto es una infraestructura muy pobre para los kilómetros que hay que recorrer. Imagínense a alguien que tenga que ir de Chetumal a Tijuana, ¿cuántos centros de cargas no tendría que tener para poder llegar a su destino final? Estos son datos de la Secretaría de Energía y se confirma lo que estamos diciendo. La Secretaría de Energía, de acuerdo a datos que salieron en Prodecen, solo se espera que existan no más de 6 millones de carros al año 2036 de carros eléctricos. Si el parque vehicular de carros hoy es día de 35 y están aumentando a una tasa de entre 800 y 1 millón, imagínense qué tan rápido vamos a hacer la transición nosotros en este sentido. Ese es en el mundo y esto es como va a tener los carros de combustión. El cálculo que hicimos, se va a cambiar esta transición de carros eléctricos hasta el año 2100 y los carros eléctricos va a tener un gran porcentaje y va a ser su pico mayor a partir del año 2050, esperando que el 2080 sea más prolongada esta curva. Esto se los dejo yo, que son los kilómetros que por cada vuelo, cuánto estás contaminando de dióxido de carbono. Bueno, el mercado de combustibles, ya para entrar en este sentido, es controlado a base de estímulos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se mantiene para controlar la inflación y esto se ha observado que no ha funcionado y esto está trayendo una consecuencia más incertidumbre para la inversión extranjera directa. En resumen, de la parte del sector de hidrocarburos. Ahora me voy a ligar en la parte del mercado eléctrico, no voy a ahondar mucho, pero más o menos lo que quiero de dar a entender es, existe un gran volumen de usuarios en la parte residencial y hay un menor volumen en la parte de empresas medianas, grande industria y comercial, pero el mayor consumo de electricidad observado con datos del SENACE está en la empresa mediana, la gran industria y la parte comercial. No está en el servicio doméstico, está en la industria. Entonces, lo que tienes que darle es certeza a la industria que pueda tener en el lugar donde se quiere colocar la electricidad suficiente para poder cubrir la demanda del proceso o lo que ellos van a dar como un servicio. Dicho esto,
En México, no por decir que existen 120,000 megawatts instalados que se esperan que van a haber en un periodo de tiempo que ha dicho ha comentado la Secretaría de Energía, y hoy tenemos en el 2022 alrededor de 84,000 megawatts instalados, no significa que esos 84,000, la eficiencia de las plantas quiere decir que se pueden producir 100,000. No es cierto. Solo se producen de acuerdo a rendimientos y el tipo de tecnología que fluctúan entre 30 y 35%, y el ciclo combinado puede aumentar hasta un 50% la generación de electricidad en base a la capacidad de instalada. Por favor, cuando escuchen que una planta es de 100,000 megawatts, no quiere decir que producen 100,000. Si es de ciclo combinado, máximo puede producir 45, máximo 55. Una planta eólica o solar puede producir entre el 30 y el 40% de lo instalado. Por favor, tenga mucho cuidado con esos datos. ¿Cómo se genera la electricidad de enero a agosto de este 2022? El ciclo combinado, 57% es generado por medio ciclo combinado que necesita gas natural. Por eso estamos viendo el incremento de la utilización de gas natural en nuestro país. El sector de hidroeléctricas en 9.82, la térmica convencional 6.37 y la carboeléctrica 4.69. Entonces hay que entender que hoy en día nuestro mix eléctrico mayormente está entre el ciclo combinado, la parte hidroeléctrica y la térmica convencional hoy en día. Con datos del SENACE, lo que hicimos es discretizar de enero a agosto, en cada hora del día, que es el eje de las X, cómo se produce la electricidad. Y si ustedes ven, la parte roja es la parte solar y la parte de aquí de abajo es la parte eólica. Y la parte, esta rojita, es las hidroeléctricas. Cuando la demanda aumenta después de las 18 horas y que empieza a perder la generación solar, aumenta la turbinación de las plantas, de las hidroeléctricas. Por lo tanto, lo que hay que entender es que sí hay un balance que el SENACE está realizando, y hay que entenderlo que en los ciertos periodos de la demanda, el SENACE pone y coloca las hidroeléctricas a generar. No entiendo la discusión que se está viendo, si hay que mandar primero la eólica o la solar, si estamos viendo que el SENACE lo está haciendo en forma correcta. Y uno de los puntos que está reclamando también Estados Unidos, dentro de lo que están en las mesas, es que están obligando al SENACE a despachar electricidad en momentos que la demanda no lo necesita. Y esto está generando pérdidas a ciertas empresas que están instaladas en nuestro país, de parte de inversionistas de Estados Unidos. Esto es muy importante, hay que dejarlo claro. El SENACE está haciendo bien su trabajo. Lo único que no lo estemos presionando y nos pongamos de acuerdo que sí hay un balance correcto de lo que estamos viendo hasta el momento. Ya discretizando esto, miren, aquí está la parte de la generación de la electricidad en las hidroeléctricas. Aumenta de las 19 horas hasta las 24 cuando la demanda aumenta. Y lo que vemos es que la energía eólica se mantiene en una forma constante, es decir, produce las 24 horas más o menos esta cantidad. La solar es la que tiene una cierta restricción dependiendo de la cantidad de luz solar que se tenga donde esté instalada. Por último, en el sector eléctrico, yo dejo bien claro, yo no estoy de acuerdo con el cambio del horario que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados. Hicimos un cálculo con datos del SENACE y agarramos en abril del 22 y en diciembre 21. En diciembre es cuando tenemos el horario de invierno y en abril el horario de verano. Si ustedes se dan cuenta, en el eje de las X son las horas de demanda que se tiene en el día, y cada una de las líneas es la demanda del comportamiento. Viendo estos datos en México, cuando es en abril, en el horario de invierno, cuando hay más luz, la demanda baja entre las 18 y las 20 horas y aumenta cuando la gente está llegando a su casa porque tiene una mayor cantidad de luz, y las industrias, comercios y todo, que son los que mayor tienen una demanda, no los hogares, continúan con luz solar y no tienen que prender su alumbrado o las oficinas o algo por el estilo. Acuérdense que en México por lo regular salimos 7, 8 de la noche y tenemos todavía una hora de radiación solar. En cambio, en el horario de invierno aumenta la demanda porque al tener una hora menos de luz,
tienes que prender la luz, tienes que consumir más electricidad, y esto es un gran problema porque el SENACE tiene que incorporar una mayor cantidad de electricidad, tiene que haber un mayor número de generadores de electricidad en ese momento. Estados Unidos está haciendo todo lo contrario que nosotros. Ellos se van a quedar con el horario de verano, si se aprueba esto, e iniciarían en 2023. Independientemente de esto, ellos observaron que teniendo una mayor de luz, generan menos generación de electricidad y demanda, y esto va a ayudar sobre todo a reducir los costos de la industria. En Estados Unidos se consumen entre 350 y 400 mil millones, entre 350 y 400 mil megawatts por hora, y en México entre 35 y 40 mil megawatts. Entonces, dado este punto, yo no estoy de acuerdo con el cambio de horario. Miren, en la mañana cuando nos levantamos, la electricidad aumenta, pero después de las 9, cuando todos entramos al trabajo y la industria empieza a generar, aumenta la demanda. Pregunta, ¿es lo mismo tener la misma demanda de electricidad en un hogar que en una industria? No, aquí en México lo que estamos tratando de hacer es ahorrar o tener una hora más de sueño, pero gastar más en la electricidad, y por lo tanto, si hay un mayor costo en la industria, este costo va a pasar al usuario o al consumidor final. Por eso no estoy de acuerdo con el cambio que se hizo. Bueno, ya tenemos cómo es la transición, cómo se gasta, cómo está el sector de hidrocarburos en México, cómo está el sector eléctrico en México, y esto, ¿qué sigue en el 2023? Bueno, en el 2023 vamos a dejar algo bien claro. México depende de una ley de ingresos y un presupuesto de egresos. La ley de ingresos se constituye en los ingresos petroleros y los no petroleros, y el egreso en el gasto programado, que es el que se tiene que gastar sí o sí, y el gasto no programado, que son todas esas cosas que en un momento dado surgen. Entonces, el déficit es lo que se ingresa contra el egreso, y este déficit es lo más importante que se tiene que controlar por parte de una administración. En México, lo que tenemos este año, 2022, nuestro déficit es de 875 mil millones de pesos, pero el próximo año va a surgir de 1.13 billones de pesos, es decir, aumentó 258 mil millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que el déficit es un dinero que no sabemos de dónde va a provenir porque no viene de los ingresos normales. Si ese número de empresas y no hay un número mayor de empresas, no hay forma de cómo tener los ingresos adicionales para cubrir este déficit. Ahora que estamos viendo que el gobierno dejó de cobrar el IEPS, que era esperado 300 mil millones de pesos, si el déficit era de 875, porque dentro de este ingreso teníamos contemplado la cantidad de IEPS, esto hay que sumarle otros 300 mil millones, y entonces el déficit es de 1.1 billones de pesos. Entonces, aquí hay un gran problema. Espero que en la Cámara de Diputados lo puedan revisar, lo analicen, hoy que está en discusión este presupuesto. Algo muy importante, cada una de las administraciones ha tenido una ley de ingresos y un egreso, y esto data desde el año 2008, desde la administración de Calderón, Peña Nieto y el presidente López Obrador actualmente, hasta lo proyectado. Si se dan cuenta ustedes, el rojo es el déficit que se tenía cada año. A partir del 2019 hemos visto que el déficit, es decir, la incertidumbre que se tiene entre el ingreso y el egreso, ha aumentado. Y este aumento significa un estrés, sobre todo a la recaudación que tiene que realizar el SAT, y un estrés a las finanzas públicas, porque en dado caso que surja otro fenómeno como la pandemia, muy complicado ante los datos de inflación que estamos teniendo y ante la posible recesión que vaya a haber en Estados Unidos. Si hoy las empresas están pensando hacer inversiones por una tasa de interés y va a haber una recesión por la falta de crecimiento que se observa en Estados Unidos, entonces esta incertidumbre es mayor. Yo sé que el gobierno actual y la administración actual no está teniendo deuda nueva, es decir, no está yendo a contratar deuda nueva, pero sí está utilizando deuda que sí tenía anteriormente y está haciendo deuda revolvente, o está con el crédito que tenía de un cierto volumen, está tomando dinero de esa deuda que ya estaba contratada con anterioridad. Dicho esto,
¿Se acuerdan que les comenté que teníamos el gasto programado y no programado? Me voy a concentrar en el gasto programado. En el gasto programado está dividido en el desarrollo social y el desarrollo económico. Y en el desarrollo social están todos estos programas del sector salud, educación, protección social, que son los programas sociales. Y en el desarrollo económico está ligado a las cuestiones de asuntos económicos, la parte de Secretaría de Agricultura, Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Minería, Transporte y todo esto que jala la carreta de la economía mexicana. Cuando yo reviso los datos del desarrollo social, fíjense, de 2017 de 2.2 billones pasa a ser 3.9 billones de pesos mexicanos y el gasto pasa de 3.8 a 5.9 la parte de desarrollo social. Pero mi gran sorpresa es que en la parte de desarrollo social aumenta casi 5 billones, pero en el desarrollo económico, que es donde está la infraestructura y todo el sector energético, todo, solo ha aumentado de 2018 al 2023 del propuesto 49 mil millones de pesos contra 1.5 billones. ¿Dónde está el secreto? Aquí, protección social. Protección social, 2018 eran 885 y ya casi va a alcanzar el doble del dinero que se le asigna. Yo no puedo creer que hoy que estamos viendo que las inversiones privadas no están invirtiendo por el costo del dinero y no se está dando más dinero al desarrollo económico para incrementar el crecimiento económico de este país. Estamos dando más dinero a la protección social. Y aquí la pregunta es, si le estás dando más dinero y no hay forma, tu crecimiento está muy limitado. Entonces aquí, ¿cómo le estás dando más dinero a protección social y menos al desarrollo económico? Eso lo ha visto Estados Unidos y por eso también ayer en Estados Unidos el presidente Biden comentó que van a sacar una ley bipartidista donde permitan que las inversiones en energías renovables o limpias se aceleren cuanto a lo que quieren hacer la inversión pública, es decir, menos trabas burocráticas para tener una mayor cantidad de proyectos que estén ligados al nuevo mercado de la diplomacia ambientalista y la captura de carbón y la utilización de, sobre todo, reducciones de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, este dinero que estamos observando, ¿cómo le vamos a hacer en este sentido? Bueno, ya vimos el presupuesto, cómo está gastando, ya vimos todo lo que estamos viendo y lo que hay que dejar muy en claro, la inflación sí está ligado a los combustibles y ya quedó demostrado y los combustibles están ligados al precio de hidrocarburo. Estos son datos de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de México y Estados Unidos. En mayo la gasolina valía 21.70, el precio de barril estaba el WTI en 109 y la inflación era de 7.65. La gasolina en México, pueden ver ustedes, se ha mantenido el precio, podemos decirlo en un rango que estamos observando, pero la inflación ha aumentado. Como pueden ver ustedes, hasta 8.7 que se mantuvo en septiembre, hay que ver los datos de octubre. Pero ¿por qué se ha mantenido el precio del combustible? Porque se han dado subsidios o estímulo complementario a cada litro que el consumidor está teniendo. En cambio, en Estados Unidos, la inflación subió de 8.6 a 9.1, que fue el pico más alto, y los últimos 3 meses ha descendido hasta 8.2. Yo sé que me van a decir, sí, pero es la general, pero la subyacente, quitando la parte energética y lo que corresponde a los combustibles y todo lo demás, si lo quitamos, pues también ha incrementado el costo de los alimentos, sí, pero ligado a los combustibles, ellos tienen un mercado abierto en donde el precio de la gasolina en junio, que fue el pico más alto, valía 26 pesos el litro, y hoy en septiembre está costando en promedio 19 pesos. Ellos sin dar un subsidio y nosotros dando un subsidio en donde estamos incrementando el déficit de entre del ingreso y el egreso, está aumentando y por eso hay un problema sobre cuestiones de una crisis fiscal, financiera que vamos a tener si no sabemos controlar esto. Como México está dentro del TEMEC, hicimos esta comparación. ¿Cuál ha sido lo que ha tenido la inflación en los países a partir de enero de este año? El azul es Estados Unidos y este es el comportamiento de la inflación que ha tenido. Esto blanco es México y esta es la inflación promedio que se ha tenido y el rojo es Canadá. Hay que esperar los datos de Canadá el día
En estos días yo ya creo que va a salir. Hoy es día 20, hoy debe de salir. Sacando estos datos, la inflación en los países de desarrollo está ligada al control de costos energéticos y los países subdesarrollados en controlar el costo de los alimentos. Nosotros hay un gran problema y esto hay que dejarlo bien claro. Estados Unidos solo está utilizando una variable que es el incremento de la tasa de interés para desinhibir la demanda y por lo tanto la oferta aumente al tener una menor demanda y con esto los precios bajan. Eso es lo que está apostando Estados Unidos. En cambio, en México tenemos y estamos utilizando dos variables. Al mismo tiempo estamos controlando el precio de los alimentos para poder aumentar la demanda y al mismo tiempo estamos aumentando la tasa de interés para reducir la demanda. Entonces, si yo pongo una ecuación algebraica, tengo dos variables en donde no sé cuál debo de manejar para poder controlar la inflación, porque si aumenta la demanda, entonces puede ser que el costo aumente. Entonces tienes que aumentar la tasa de interés, pero si aumento la tasa de interés y desinhibo la demanda, entonces puedo aumentar los costos de los alimentos. Entonces aquí hay una tendencia muy rara sobre la utilización de las variables. Entonces, la inflación y la tasa de interés de Estados Unidos, miren, esta es la tasa de interés, lo verde, y vemos que Estados Unidos ya aumentó su tasa de interés a 3.25. Si yo hubiera sacado un crédito para hacer un proyecto de financiamiento del sector energético, lo hubiera podido conseguir a 0.25, pero hoy es 3.25. Entonces, una inversión de una compañía de Estados Unidos que venga y pida un dinero a sus bancos, bueno, va a tener una tasa casi 6 veces más de lo que lo tenía anteriormente. Por eso es importante dejar en claro que los proyectos del sector energético son caros y de alta recuperación y depende hoy en día a qué tasa de interés se contrata en el momento que es presentado a un financiamiento que se tenga que dar. Entonces, este es Estados Unidos. Este es Canadá. Si ven, lleva la misma secuencia que Estados Unidos. Y este es México. Fíjense, en México nosotros no hay un cruce todavía. Ahorita tenemos una inflación de 8.70. Yo espero que en octubre se mantenga y que no suba. Si llega a subir, bueno, va a ser un gran problema. Pero la tasa de interés, cuando menos, debe de llegar este fin de año alrededor del 11% la tasa de interés. Y la inflación, bueno, hay que ver cómo se va a hacer. Y hay otro factor muy importante. Estamos viendo que se está proponiendo incrementar el salario mínimo cuando menos en un 30%. Pero un salario mínimo, estamos hablando, estoy cerrando números de 200 pesos, estamos hablando de más o menos de unos 60, 50 pesos más o menos que se aumente, pero la realidad es que eso ya no nos va a alcanzar porque la pregunta es, ¿los patrones van a aumentar la inflación al salario entre un 8 o un 9% que se está esperando que se cierre este año, o simplemente va a ser un aumento de 4%. Hemos de recordar que datos del INEGI, de la población económicamente activa, de 10 personas, 6 personas están ganando no más de 3 salarios mínimos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas variables que estamos manejando hoy en día en México. El IEPS, y eso es importante porque es el dinero que ya no está ingresando, hoy va a ser negativo. Y el próximo año se espera esta cantidad, pero si el precio del barril y seguimos con la misma tendencia, si el déficit es de 1.1 que se está esperando, imagínense que no ingresara este dinero. Estamos hablando que el déficit probablemente fuera hasta 1.5 billones de pesos y si hay una desaceleración económica y no llegan nuevas empresas, ¿cómo vamos a cubrir el gasto que se tiene de casi 8 billones de pesos programados para el próximo año 2023? Dicho esto, lo anterior, me voy a centrar en este problema del estímulo adicional. Si hoy fuera el 31 de diciembre, el gobierno dejaría de haber ingresado 340,000 millones de pesos. Y el estímulo adicional que está dando, que es el subsidio, hasta el día viernes del día de mañana son 112,000 millones a la demanda actual que pudimos ver en esta presentación. Es decir, que el gobierno, entre dejar de tener ingresos y sacar dinero del ingreso, estaría sumando casi 453,000 millones de pesos. Ya el gobierno ha dicho que el estímulo complementario ha sido entre 250 y 300,000 millones de pesos, lo que se ha dado hasta el momento. Y este cálculo creo que no está lejos de lo que está comentando hoy en día. Esto lo voy a seguir más adelante. Ya vamos a terminar. Esto
es que la estrategia que se dio a partir del marzo, cuando se dio el estímulo complementario. 5 de marzo al 21 de octubre. La línea verde, como ustedes están viendo aquí, es el precio que tú pagas en la estación de servicios. Entonces, cuando tú vas a la estación de servicios en el mes de marzo, tú debiste haber pagado 25.21 pesos. Pero el gobierno, como dijo, si yo dejo que pagues esto, se me incrementa la inflación. Entonces, por cada litro que tú pagues, yo voy a poner 3.87 pesos y entonces vas a pagar 21.33. Cuando subió el precio del barril arriba de $120, debimos haber pagado 28 pesos por litro la gasolina y el gobierno puso 7 pesos y por eso la gasolina se mantuvo en 21.81. Cuando bajó el precio del barril de los 120 a los $90, entonces se desactiva el estímulo adicional o el subsidio y entonces ya nos empiezan a cobrar el IEPS, que es esto de amarillo. Y en esta semana, como el precio del barril en las últimas semanas ya subió $10 y hoy también bajó y está subiendo y está fluctuando, hoy en día, esta semana, por cada litro que tú estás pagando, 57 centavos está poniendo el gobierno. Nosotros deberíamos de pagar 22.53. Esto es contra la gasolina regular. Respecto al diésel, el estímulo adicional no se ha eliminado. Y si se dan cuenta, esta semana los transportistas deberían de pagar 28.50, pero están pagando 23.72 en promedio, porque 4.86 está colocando el gobierno. Si en la demanda es de 400,000 barriles, multipliquen 400,000 barriles por 159, que para convertirlo en litros, y esos litros que le dan por los 4.86 es el dinero que el gobierno está poniendo en forma diaria y multiplíquenlo por 7 y es el dinero que el gobierno pone en una semana. Entonces, hay que dejar claro que el mercado mexicano, cuando lo comparo con el de Estados Unidos, no tiene nada que ver, porque en el gobierno, en el mercado de Estados Unidos no dan subsidios directos al consumidor como aquí en México. Y en esta tabla es el precio de la gasolina regular de junio a octubre. Si se acuerdan, el 15 de junio, cuando tuvo el más caro del precio de la gasolina, que fue por arriba de $5 el galón y convertido a litros, de 27 pesos. En México la gasolina subsidiada era de 21.75 y debíamos haber pagado 28.56, pero con el subsidio fue de 21.75. Y en la frontera entre Reynosa, Matamoros y el Valle de Texas era mucho más barata en la frontera del norte de nuestro país comparado con el Valle de Texas. Pasa y hacen la estrategia de Estados Unidos y en el mes de julio, que baja el precio del barril de 27, baja a 25, pero el precio de la gasolina se mantiene y todavía seguimos dando un subsidio. Hoy, en esta semana que está pasando, el precio de la gasolina en Estados Unidos es de 20.65 y en México es de 21.92. Es más barata allá en Estados Unidos sin dar subsidios por 1.20.27 y aparte hoy están dando subsidios el gobierno en esta semana y resulta ser que ya es más barata la gasolina en el Valle de Texas, que es McAllen, Edinburgh y las zonas de Pharr, comparado con Reynosa y Matamoros. Entonces, fíjense, hasta en Texas y es un poquito más barata comparada con la frontera norte. Entonces, si se dan cuenta, en México se ha mantenido el precio de la gasolina, pero por parte del subsidio que se da. En cambio, Estados Unidos ha dejado que el mercado controle al precio ligado a que Estados Unidos, como es el primer productor de petróleo crudo y ha sacado sus reservas estratégicas, ha podido bajar el precio del barril. Esto es en el diésel. El diésel es más caro ahorita en Estados Unidos por 4.22 pesos comparado con México, y esto se deriva principalmente por una razón. Las refinerías en Estados Unidos meten un crudo entre 34 y 35 grados API y esto le da un mayor volumen de gasolinas y un menor volumen de diésel. Entonces, hoy en día Estados Unidos lo que va a hacer con la estrategia que pidió el presidente el día de ayer es que va a comprar más crudo pesado entre 22 y 28 grados API para meter a sus reservas estratégicas, pero la condición que puso Estados Unidos el día de ayer es que te lo voy a comprar siempre y cuando esté en $70. Entonces, el precio del diésel los próximos meses no va a bajar
Y el problema de este diésel es que como se utiliza para el transporte, la inflación no va a bajar porque todo está ligado a que todo lo que se necesita de insumos, productos o servicios necesitan en su mayoría diésel. Y ahora que México está permitiendo importar una mayor cantidad de productos con el pacto que se firmó en días pasados, pues el costo de la logística tiene que aumentar porque el diésel y los combustibles que se utilizan para tren, el transporte terrestre, barco o, en dado caso, transporte que utilicen diésel, va a subir, se va a mantener el precio y va a subir. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto que estamos platicando. Por último, y es la última slide, se los prometo. En México, el problema del mercado de hidrocarburos y principalmente los combustibles es que en las zonas metropolitanas hay un gran problema que no se está viendo en este país. Y es el siguiente. Cuando los que tuvieron clases de química, para hacer una reacción o un balance de materia de la química, de la reacción, de la combustión, se necesita tener oxígeno. El problema que se tiene en zonas metropolitanas es que el aire debería de tener 23% de oxígeno. En la Ciudad de México, como está a una mayor altitud, hay menos oxígeno y fluctúa entre el 13 y el 15% de la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Entonces, si hay menos aire, no se puede realizar la combustión completa de la quema de los combustibles y por lo tanto, lo que se está contaminando en la zona metropolitana y que sale los escapes no es dióxido de carbono. Acuérdense que las plantas para hacer la fotosíntesis requieren dióxido de carbono. Lo que se está produciendo es monóxido de carbono y eso las plantas dicen, no me sirve para mi síntesis. ¿Y quién está absorbiendo el monóxido de carbono? Es por eso que es importante que los combustibles tengan una buena calidad de oxigenantes y son aditivos que se colocan al combustible porque en la cámara de combustión el aire que entra no tiene la misma cantidad de oxígeno y por lo tanto los aditivos oxigenantes aumentan el porcentaje de oxígeno y por lo tanto puedes tener una reacción mayor y puedes tener una menor emisión de monóxido de carbono. Les agradezco y espero que haya servido esta plática, espero que no haya sido tan larga. Muchas gracias, Ranceps. No, realmente no se nos hizo larga, a mí en lo personal se me hizo muy, muy interesante. Vamos a pasar a un par de preguntas que tiene nuestro auditorio. Muchas gracias a todos por estar participando en el tema de las preguntas. Con el cambio de horario, los recibos tanto de la empresa como el de los hogares sigue llegando igual. Entonces, ¿cuál es el ahorro o aumento? ¿Es el del que habla? Está apagado, creo que el micrófono, Ramsés, no te escuchamos. Hay que dejar algo bien claro. En servicio doméstico, la mayoría de la electricidad es una atención de 110 y tiene una ayuda gubernamental. Y dependiendo de la tarifa y la región donde tú estés, depende de la ayuda gubernamental. Por favor, revisen su recibo. Del lado izquierdo, en la parte media, van a ver cómo se calcula el costo. Y en la parte baja van a ver la ayuda gubernamental. Esa ayuda gubernamental tú no lo pagas, lo absorbe el gobierno. Y ese dinero va a la Comisión Federal de Electricidad y se cataloga como un ingreso del subsidio que se le da para poder balancear a la empresa productiva del Estado. La electricidad que consumen la industria, comercio y todo lo que llamamos de mayor demanda, tienen tensiones que pueden ir desde los 110 hasta los 440, dependiendo del voltaje que se tenga y sobre todo del recibo de la electricidad y cómo lo vendan. Entonces, hay que separar dos cosas muy importantes. No es la misma demanda un hogar que una industria. Entonces, imagínate que tú eres una cerera o eres una industria que procesa una cantidad de alimentos y resulta ser que a las 6 de la noche ya no tienes electricidad, tienes que prender el alumbrado, prender las instalaciones y empiezas a consumir una mayor cantidad de electricidad. Imagínate si tuvieras una mayor cantidad de luz, entonces no tienes que prender esto por los horarios. Entonces hay que establecer bien y separar
qué es un mercado doméstico y qué es un mercado de alta demanda donde está esta parte. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta sobre las inversiones que se necesitan en 2030 por 2.144 billones. Mi duda es, ¿para qué se necesitan o en qué deben ser ejercidas o concentradas estas inversiones? Más o menos se necesitan 900,000 millones de pesos para el sector de hidrocarburos, llámese de extracción, transformación y distribución de los combustibles, entre 600 y 700,000 en el mercado eléctrico, y la diferencia es para cumplir con las políticas de captura de metano, dióxido de carbono y las emisiones de contaminantes sobre lo que se ha pactado con Estados Unidos y con otras organizaciones. Entonces, no solo es para la parte de la operatividad del sector de hidrocarburos ni el eléctrico, sino que es también en la parte de la diplomacia ambientalista y se necesita dinero para poder controlar las emisiones. ¿A qué precio o con qué fundamento es cuando en México se comienzan a subsidiar las gasolinas? Bueno, fue el 5 de marzo y fue más o menos cuando llegó el precio de barril por arriba de los $100, cuando se activó la nueva fórmula por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde empezó a dar el estímulo. Es muy importante que yo espero que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en algún momento nos enseñe cómo se hizo ese cálculo, porque cuando subió arriba de $100, bueno, se activó este estímulo, pero ahorita el precio del barril está entre 90 y 92 y ya se activó esta semana el estímulo. Entonces, hay una discrepancia en cuánto se activó o cuáles son los factores determinantes. Algo muy importante que hay que dejarle claro al público: nosotros importamos el 70% de los combustibles, gasolina, diésel principalmente. Nosotros somos el cuarto país, el cuarto mercado de demanda de combustibles, Estados Unidos el primero. Por lo tanto, para lograr poder ser autosuficientes, tiene que ser las 6 refinerías que cubran toda la demanda, y por lo tanto el precio de los combustibles no van a bajar y los subsidios no van a desaparecer siempre y cuando el precio del barril esté en estos valores que estamos viendo, porque nosotros dependemos de los precios del mercado, principalmente de Estados Unidos. Por eso digo que nosotros estamos importando inflación. ¿Cuál es el panorama de crecimiento para el 2023? Es muy complicado. Nos han dicho el Fondo Monetario Internacional y varias encuestas de bancos de México, y hemos visto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, que no sea más del 2%. Aquí la pregunta es que cuando se ven los criterios que se tienen, pues nos ponen una tasa de inflación del 3%, una tasa de crecimiento del 4%. Si vemos que va a haber una recesión en Estados Unidos, viene en diciembre posiblemente contracciones en ciertos países de la Comunidad Europea. Estamos viendo una crisis que tiene el Reino Unido hoy que acaba de renunciar la primera ministra, y estamos viendo problemas de suministro de gas por lo del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y bueno, y China supuestamente se está contrayendo. Bueno, es muy complicado saberlo, pero yo creo que en México no debemos de pasar del 1.5%, si a todo eso, dependiendo también de las condiciones. Y algo muy importante dejar en claro: si la iniciativa privada lo está dudando en invertir en México por las tasas de interés y las condicionantes que están viendo, y vamos a tener una mesa de controversias en el TEMEC, muy complicado tener un crecimiento, porque vamos a tener las mismas empresas que les vamos a exigir los mismos impuestos, y esta administración ha comentado que los impuestos no van a aumentar. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para cubrir el déficit si en dado caso los precios de los barriles continúan y tenemos que darle, no solo dejar de cobrarle el IEPS, sino también dar un subsidio? Muy bien. Hay otra pregunta por acá, porque esa ya se contestó. ¿De dónde salir esas inversiones del 2.1? Ok, la estoy viendo en pantalla. Bueno, ¿Ha aumentado la incertidumbre en las inversiones de la iniciativa privada respecto a la generación de energía eléctrica? ¿Cuál podría ser el costo de no invertir en distribución o transmisión? Apagones. Y eso se los digo yo, por ejemplo, muchos que tengan oportunidad, entren en el SENACE, y hay muchas páginas y muchas empresas que tienen, y ver los costos de saturación que se tienen en ciertos momentos de pico. Por ejemplo, la electricidad está conformada a su costo por el costo de generar, el costo de saturación y de transmisión.
pero vemos que esos picos aumentan hasta 2, 3 veces el valor. Entonces, lo que va a suceder es que puede incrementarse el costo de la electricidad y hay que separarlo al usuario doméstico, pero el usuario doméstico tiene la ventaja que tiene un subsidio por ayuda gubernamental. El problema está en la industria, que no tiene un subsidio tal cual directo como el servicio doméstico, y esto incrementa los costos, y estos costos debemos de recordar, cualquier costo que se incremente en la industria o productos o servicios van directamente al consumidor, y esto la inflación. Entonces, lo importante de tener la inversión de transmisión es que si en el recibo de luz que yo estoy observando, a mí me cuesta el 50% la transmisión y distribución, hay que bajar ese costo teniendo una mayor red de líneas para que pueda disminuir. Si no lo tenemos, ¿cómo le vamos a hacer? Ese es el gran problema. Muchas gracias, Ramsés. Muy interesante. ¿Cuál es tu opinión acerca de las nuevas tecnologías o aplicaciones como el almacenamiento de energía con baterías de litio para aliviar estas tarifas aumentando por parte de la CFE para la industria? Bueno, qué bueno que me hace pregunta. Yo he ido a Estados Unidos ahorita y he visto centros de almacenamiento, sobre todo en la parte de solar en Estados Unidos. Y fíjense que se está utilizando mucho para mantener la frecuencia en la transmisión, es decir, para mantener las revoluciones necesarias en las líneas de transmisión. Principalmente se está haciendo eso, o para ayudar y compensar en ciertos picos de energía que se necesiten o alguna alteración que suceda en la transmisión de la electricidad. En México todavía no estamos entendiendo esto porque hemos puesto las plantas de generación, ya sea el sector público o privado, lo que se está haciendo, pero ya es momento de colocar baterías. El problema es el costo de las mismas. Hemos de recordar que muchos de los proyectos que han hecho por parte de la Comisión Federal de Electricidad y algunos privados, algunos de estos hay que tenerlo bien en claro. El problema no es colocar la planta de generación eólica y solar. El problema es dónde la colocas. Y dónde la colocas significa es donde la quiero colocar. El SENACE, cuando hace los estudios, esa línea puede subir esa electricidad y que no afecte la revolución. Ese es el primer cuestionamiento que se tiene que hacer alguien que pone una planta de generación. Entonces, aquí el problema es que cuando se hace un proyecto de esta índole y te hace el estudio del SENACE, te dice, tienes que reforzar la línea de transmisión o me tienes que hacer una nueva. Entonces, muchas de las plantas de algunos privados, no digo que todos, no calcularon esto y esto les está incrementando los costos. Entonces, poner baterías de almacenamiento es una buena opción, pero primero hay que resolver estos primeros proyectos. Sí tuvieron contemplado que tenían que instalar una nueva línea de transmisión, una subestación, porque no solo poner la planta y generarlo, hay que ver si la subestación más cercana te puede ayudar para mover la electricidad o la línea donde estás necesita un reforzamiento. Entonces, yo creo que una correlación y sobre todo darle al SENACE el peso necesario, porque es el que tiene la información, y ponerse entre Comisión Federal de Electricidad y privados y establecer una política pública de largo plazo que mantenga las inversiones de transmisión y distribución y las plantas generadoras donde estén. Entonces, meter los centros de almacenamiento de baterías y todo eso todavía nos falta porque no hemos resuelto lo primero, que es lo que acabo de comentar. Muy bien. Marta Elba, precios para 2023, ¿cómo se ve? Yo me imagino que Marta se refiere a los precios de combustibles, ¿cómo se están visualizando para el año 2023? Porque no es clara la pregunta. Bueno, a ver, hay que dejar algo bien claro. La política que tenemos de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público es que los precios de los combustibles deben de mantenerse por debajo de la inflación acumulada y observada. Se ha mantenido, ¿ok? El problema es que se ha mantenido por los subsidios que se ha dado. El precio de la gasolina, como pudieron ver ustedes en la gráfica, sigue aumentando cuando menos 5, 10, 15, 20 centavitos. Eso es lo que aumenta. Pero estos son por los costos de logística muchas veces, por los incrementos que se tienen. Entonces, ¿cuánto va a ser el precio del próximo año? Bueno, va a ser muy complicado porque viendo los futuros del petróleo, bueno, yo he visto que el petróleo no ha bajado de los $80 hasta el 2023, hasta diciembre. Entonces, si viene una incertidumbre, los precios del barril de Rusia se van a mantener y Rusia está dando a China y a China y a la India descuentos entre $20 y $30, es muy complicado saber realmente cuánto dinero es el que se le tiene que dar a esta compañía. ¿En qué año estima usted que los autos eléctricos sean mayoría? Hasta el año 2100 en el mundo y en México en el año 2080.
Gracias por la charla, Ramsés. ¿Cómo ves a México en 20 años respecto al uso de vehículos eléctricos? ¿Consideras que la población cambiará a autos eléctricos o continuará con vehículos de gasolina? Mira, creo que sí hay una buena disposición del consumidor. Lo malo es que no existen planes de financiamiento o adquisición desde carros. Ya lo vemos en los carros de combustión. Es muy complicado tener un crédito, más si estás en buró de crédito. Y ya lo dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, de acuerdo al dato de Producen, solo se esperan 6 millones de carros en el año 2036, en todos los tipos que hay. Y la mayoría, hay que dejarlo bien claro, los híbridos siguen consumiendo combustibles. Lo único que reduces es entre 30 y 40% el combustible comparado con uno de combustión. Entonces, carros eléctricos está en función de dos cosas. Uno, principalmente, que el poder adquisitivo del consumidor aumente para poder comprar un carro eléctrico. Dos, tener infraestructura en toda la República Mexicana para poder tener cargas eléctricas. Y tres, que la generación de electricidad, transmisión y distribución pueda llegar a una mayor cantidad. Imagínense en una cuadra que todos tengan 100 carros eléctricos y todos los conecten estos carros eléctricos al mismo tiempo. Imagínense, la línea va a estar saturada porque todos van a estar demandando una mayor cantidad de electricidad. Ese es el problema que tenemos que estar viendo. No es solo cambiar carros eléctricos, sino es ver cómo lo produzco, cómo lo transmito, si voy a cubrir la demanda en un punto dado de este pico, y es por eso que es muy importante establecer esto que acabo de comentar. Muchísimas gracias, Ramsés. Muy interesante la charla del día de hoy. Sabemos que México sigue siendo muy dependiente de las tecnologías, de los insumos, y de acuerdo a lo que comentabas, pues vamos a seguir utilizando petróleo hasta el 2100. ¡Wow! Bueno, vamos a utilizar este producto 80 años más. Y tenemos una escasez de legislación para acelerar la aprobación de proyectos de energías limpias. Eso es una realidad en nuestro país y ahí tenemos muchas áreas de oportunidad en temas de políticas públicas en cuanto a una debida legislación. Pues muchísimas gracias, Ramsés, por siempre tener la disposición aquí con AMPES de seguir participando con nosotros con toda esta interesante información y te agradecemos mucho este tiempo. Gracias, Ramsés. Bueno, espero que haya servido y bueno, tomemos con esta información medidas respectivas para el corto y mediano plazo. El largo plazo yo creo que va a ser para la siguiente administración. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y los seguimos invitando a que participen en Expogas esta semana. Gracias, Ramsés. Gracias. Bien, agradecemos la destacada participación del maestro Pech por la valiosa información que ha proporcionado, así como la participación especial de la maestra Zazueta y, por supuesto, la participación de todos ustedes. Les recordamos a los